Bien, lo que les proponía en este trabajo práctico inicial, en la actividad número 1, era valorar las propiedades ácido-base de diferentes sales. Y en particular era hacer un análisis de qué pasa con el catión y el anión con respecto a si tenían las posibilidades de hidrolizar o no, ¿sí? Y para ello había que hacer un análisis fuerte o si provenían de una base fuerte, ¿estamos? O si teníamos la presencia de un apoyo. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes en el laboratorio? Bueno, iban a tomar 2 mililitros de soluciones de 1 molar de 4 sales que estaban solubilizadas en agua, ¿sí? Son soluciones acuosas, donde teníamos cloruro de amonio, carbonato de sodio, nitrato de potasio y sulfato de aluminio. La idea era que de alguna manera uno pudiese estimar o hacer una aproximación del cuál era el pH de la solución. Para eso, si van a valer ustedes de un indicador ácido-base, ustedes ya conocen lo que es un indicador ácido-base, es una especie que tiene la posibilidad de cambiar de color dependiendo cuál sea el pH del medio en el cual se encuentra, ¿sí? Y generalmente uno, en un indicador, hace referencia a lo que se conoce el rango de viraje del color, ¿está? En este caso vamos a utilizar azul de bromotimol. La bromotimol tiene un intervalo de viraje entre 6 y 7,6. Por debajo de 6, lo que se le conoce como la forma base, ácida, y la forma básica. Bueno, ahí vamos a ver si mejora. Y a mí se mejora. Bien. Voy a tratar de hablarles súper cerquita. A ver, lo que les comentaba es que estamos utilizando un indicador ácido-base. Ustedes recuerden que los indicadores ácido-base tienen la posibilidad estructural de cambiar de color dependiendo en qué medio se encuentren y dependiendo del pH de los mismos, ¿sí? Entonces, en este caso el indicador que se utilizó es azul de bromotimol, el cual tiene un rango de viraje entre 6 y 7,6, donde la forma ácida tiene un color amarillo y donde la forma básica tiene un color azul. Por lo tanto, nosotros, desde el pH 6 al pH 7,6, nos vamos a encontrar, fíjense, si es 6 va a ser amarillo, si es 7,6 es azul, y entre este intervalo nos vamos a encontrar con un rango de colores que se deben a la mezcla entre el amarillo y el azul. Por eso, si ustedes se fijan, vamos pasando el amarillo, vamos pasando amarillo verdoso, más verdoso, verdoso en un punto, hasta llegar a azul en el otro lado. ¿Está? Entonces, uno tiene que tener en cuenta que valor pH intermedio, 6, 7,6 va a ser una mezcla entre amarillo y azul, el color que vamos a estar viendo. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes le pongan las dos gotitas de indicador a los 2 mililitros de cloruro de amonio? Ustedes lo que van a ver es que el color es amarillo. Entonces, si es amarillo, uno que puede llegar a decir que es amarillo, el pH tiene que ser menor a 6. Entonces, la pregunta ¿es posible que sea el pH menor a 6? Y tendremos que hacer un análisis. Primero, cloruro de amonio es un compuesto iónico, por lo tanto se va a separar en los iones correspondientes, amonio y cloruro. Y después de ahí tendremos que empezar a hacer el análisis correspondiente. Si hay alguna especie que nos esté indicando, que nos esté dando indicio de que ese pH puede ser alto. Entonces, el cloruro, al provenir de un ácido fuerte, es una base conjugada muy débil, por lo tanto, no tiene tendencia a hidrolizar. Por lo tanto, uno esperaría que el cloruro en agua no genere cambios en el pH como tal. Pero ahora si uno analiza el amonio proviene de una base
una base débil, que es el amoníaco. Por lo tanto, el amonio es un ácido conjugado débil, pero sí tiene la posibilidad de establecer su propio equilibrio ácido-base. Entonces, el amonio en presencia de agua, al ser un ácido débil, ¿qué va a suceder? En presencia de agua, va a liberar un protón, se va a generar el hidrógeno, y de alguna manera esto me está explicando, bueno, se va a regenerar la base conjugada, que en este caso es el amoníaco, pero lo que ustedes tienen que tener presente es que esto no me lleva o me conduce a la liberación de protones al medio. Y eso explicaría por qué el pH de la solución es menor a 7, y en este caso menor a 6, por el tipo de indicador ácido de base que estoy teniendo en cuenta. Fíjense que acá les he explicado la constante que uno esperaría. La constante ácida relacionada, esta water dividida la constante ácida, la constante básica del amoníaco, y tiene un valor en este caso de 5,6 por 10 a la menos 10. Eso que me da una idea, un indicio para poder hacer una comparación con lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, fíjense en este caso, cómo uno, sabiendo que el amoníaco es una fuente de protones cuando lo ponemos en agua, el amonio, perdón, sabiendo que el amonio es una fuente que me puede liberar protones al medio en presencia de agua, uno puede realmente indicar que el pH tiene que ser menor a 6 y que el color esperado tiene que ser amarillo. ¿Qué pasa ahora si ponemos carbonato de sodio? Bueno, en el caso del carbonato de sodio, fíjense que cuando ustedes lo hicieron en el laboratorio, el color que hubiesen observado es azul. Entonces, de nuevo, el carbonato es una sal, ¿sí? Y me dice que está acuosa es porque está ionizada, entonces tenemos sodio y el carbonato por un lado. Entonces ahora empezamos a analizar. El sodio. ¿De dónde proviene el sodio? Bueno, el sodio proviene de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Por lo tanto, el sodio como tal es un ácido conjugado muy débil, por lo tanto, no tiene tendencia a hidrolizar. Esto me indica que en agua no esperaríamos ningún cambio desde el punto de vista del pH. Pero ahora en el caso del carbonato, sí proviene, es una base débil, ¿sí? Es una base débil, en la base conjugada de, ¿qué quiere decir? Del bicarbonato, ¿sí? De esta especie. El carbonato, ¿cómo se genera? A partir, ¿qué quiere decir? De, si no lo pensase, a partir de la deprotonación del bicarbonato. Entonces, yo te puedo decir que el carbonato es una base conjugada débil. Y si una base conjugada débil, no es una base conjugada muy débil, es una base conjugada débil, por lo tanto todavía tiene posibilidades de hidrolizar. Entonces, a ver, primero que si yo veo el color azul es porque tiene un medio básico que tiene que ser mayor a 7,6. Entonces ya me está dando el indicio de que alguna especie, digamos, alguna de las especies que estoy incorporando en el medio está provocando que el pH aumente, que sea básico. Entonces, ahora el análisis es decir, ¿cuál de estas dos especies que yo estoy poniendo, el sodio o el carbonato, sería el responsable? Sabemos recién que el sodio no tiene posibilidad de hidrólisis, pero el carbonato, que es una base conjugada débil, sí puede hidrolizar, y en el proceso de hidrólisis acepta un protón del agua, y eso me conlleva la generación de oxidrilos en el medio. Y eso es lo que me explica que el pH del mismo aumenta. ¿Cómo vendría a ser en este caso el valor? ¿O cómo podríamos expresar KB? Bueno, KB vendría a ser la K-Water dividida, que quiere decir la constante ácida, pero ahora relacionada a la constante ácida del bicarbonato. ¿Por qué del bicarbonato? Bueno, porque justamente es a partir del equilibrio bicarbonato-carbonato donde aparece el carbono. Fíjense en el valor que tenemos, un valor bastante importante. Es más, esto es 2,1 por 10 a la menos 4. El amoníaco, fíjense que tiene una constante básica de 1,8 por 10 a la menos 5. Esto que me está indicando que de alguna manera el carbonato es una base más fuerte que el amonio. Entonces, uno que puede llegar a sacar de conclusión, que si yo tengo una solución 0,1 molar de amoníaco y una solución 0,1 molar de carbonato, en el caso de la solución de carbonato, es la que va a presentar un pH más bajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una constante básica que es
más 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el nitrato de potasio? En el caso del nitrato de potasio, cuando ustedes vayan al laboratorio, lo primero que hubiesen visto es que la coloración de la solución les hubiese dado amarillo, verde. Amarillo verde. ¿Sí? Eso que me está indicando, que de alguna manera el pH tiene que estar comprendido, si se quiere decir, entre 6 y 7,6. ¿Sí? Y de alguna manera, si es amarillo verdoso, tampoco tiene que ser muy por encima de, fíjense, tiene que estar amarillo verdoso, tiene que estar en esta región, ¿sí? Entre 6,2, 6,4, hasta 6,6, porque ya a partir de ahí ya es verde netamente, ¿sí? Entonces, uno que puede llegar a sacar de conclusión, ese amarillo verdoso me está indicando que el pH, yo tengo la solución, es ácido, ¿sí? Pero mayor a 6, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno empieza a hacer especulaciones y análisis, pero si tengo un nitrato de potasio, ¿el potasio proviene de qué? De una base fuerte, entonces el potasio es un ácido conjugado muy débil, no debería haber cambio. El caso del nitrato, el nitrato proviene de un ácido fuerte, entonces una base conjugada muy débil, entonces tampoco debería haber cambio. Entonces, uno que esperaría que el pH de la solución fuese 7. Si uno esperaría que el pH de la solución fuese 7, o sea, que fuese neutro, realmente uno esperaría un color verde bastante acentuado, más tirando un verde azulado. Pero nosotros estamos viendo ahora un amarillo verdoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sistema que nos estamos olvidando? Y bueno, uno nunca tiene que olvidarse que como estamos en el laboratorio, estamos en contacto con el aire. Y en el aire nosotros tenemos proporciones marcadas de nitrógeno, proporciones importantes de oxígeno, pero también tenemos una buena proporción de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, cuando se solubiliza con el agua, con el cual está en contacto, eso me lleva de alguna manera, fíjense, la solubilización del dióxido de carbono me lleva en contacto con el agua a la generación de ácido carbónico, el cual se protona y me genera una fuente y se convierte en realidad en una fuente de protones. Y eso justamente, eso es lo que hace que de alguna manera el pH no sea neutro, sino que el pH sea más baleado. ¿Sí? Entonces, eso también es algo que uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque generalmente el agua no tiene un pH neutro, sino que tiene un pH más ligeramente ácido. Y eso a qué se debe a la solubilización del dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el sulfato de aluminio? En el caso del sulfato de aluminio, ustedes, si se fijan, eh, miden agregan el indicador y el color que observan es amarillo. Un amarillo es amarillo, no importa. Entonces, ¿eso qué pueden decir? Que el pH es menor de 6. Entonces, en este caso, ¿a qué se debe? Bueno, entonces en este caso, uno diría, hacemos, tenemos el sulfato, hacemos el análisis, genera el aluminio, el sulfato, y el sulfato proviene de un ácido fuerte. Si proviene de un ácido fuerte, ¿uno qué esperaría? Uno esperaría que es una base conjugada muy débil, por lo tanto, no hidrolizaría, no veríamos cambios. Y en el caso del aluminio, el aluminio proviene, podríamos decir que proviene de una base fuerte, el hidróxido de aluminio, y podríamos especular que sería un ácido débil, podríamos especular que es un ácido conjugado muy débil. Pero nosotros ya que hemos visto, que en el caso de las cationes que tienen alta densidad de carga, tenemos cambio de lógica. ¿Por qué? Porque si tienen alta densidad de carga, fíjense, hacen, digamos, de alguna manera, esto lleva a una marcada polarización del enlace oxígeno-hidrógeno de las moléculas de agua, lo que de alguna manera debilita ese enlace y que los átomos de hidrógeno tengan mucha mayor tendencia a ionizarse o a liberarse como protones. Y eso justamente lo que explica, se quiere decir, la acidez que presenta esta solución de sulfato de aluminio.
Entonces, fíjense, en este caso, el aluminio se rodea de 6 moléculas de agua, la interacción, digamos, si se quiere, de solvatación típica. A ver, este aluminio material acuoso, escribirlo de esta forma o escribirlo de esta forma es exactamente lo mismo, cuando uno lo quiere, pero para que lo puedan referenciar. Pero ahora que ya sabemos, por esta alta densidad de carga que tiene el aluminio, ¿sí? Genera una gran atracción por los electrones libres que tiene el oxígeno. Eso conlleva que a una polarización del enlace o que el enlace oxígeno-hidrógeno sea mucho más polar y por lo tanto de alguna manera provoca la debilidad del mismo y que ahora un protón puede ionizarse y al ser ionizado lo reciban las moléculas de agua circundantes. Entonces eso de alguna manera, se quiere decir, es una fuente de protones al menos. Eso hace justamente que el pH, el color sea amarillo y que uno pueda predecir que el pH sea menor. Cuando uno busca la constante ácida de este acuoión, se da cuenta que es de 1,6 por 10 a la menos 5. Y si lo comparamos con el otro ácido que era de 5,75, pongámosle el número redondo, este es de 6 por 10 a la menos 10, en este caso es de 2 por 10 a la menos 5, uno que puede especular o que puede inferir que la solución de aluminio va a tener un pH menor que la solución de cloruro de amonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso del aluminio, la solución de aluminio, la constante ácida es mucho mayor que en el caso del cloruro de aluminio, en el caso del cloruro de amonio. En la segunda experiencia lo que hacen es analizar el poder oxidante del permanganato de potasio. Para esto lo que ustedes van a hacer, fíjense, en un tubito van a agregar yoduro de potasio. El yoduro de potasio, por la presencia de yoduro, tiene un tinte amarillo, ¿sí? Pero debido a que la solución está diluida, no se le ve, digamos, no se aprecia marcadamente, pero si uno aumenta la concentración, empieza a aparecer el color amarillo clásico de las sales de yodo, ¿sí? Entonces esto es lo que van a hacer ustedes, le van a agregar unas gotitas de ácido sulfúrico, y después le van a agregar una solución 0,1 molar de permanganato. Algo que uno tiene que tener presente es que las soluciones de permanganato son de color violeta, violeta intenso, violeta muy intenso, más leve, todo va a depender de la concentración. Lo que usted tiene que llamar la atención es que cuando lo mezclen a todo este sistema, lo que van a ver es un color amarillo muy marcado. Entonces, ¿a qué se debe justamente la presencia de ese color amarillo? O sea, si ustedes ponen algo violeta con algo incoloro y de repente aparece un color amarillo, no debería ser netamente por una mezcla de colores, porque uno no lo que esperaría, sino que la intensidad del violeta disminuyera, digo, ¿sí? Que fuese solamente un proceso de dilución. Acá la presencia del color amarillo me está indicando que hay una reacción. Una reacción donde ya no tengo más el violeta, o sea que algo le pasó al permanganato y que algo le pasó al yoduro. Y bueno, justamente lo que ocurrió es que cuando uno empieza a hacer el análisis correspondiente, uno puede darse cuenta que el permanganato se redujo, pasó a manganeso más 2. El manganeso más 2 ya vamos a ver que es una solución generalmente incolora. Y en el caso del yoduro, pasó a una especie que se llama triyoduro. El triyoduro, lo que quiere decir, es la forma del yodo en solución. ¿Está? Y ese color amarillo que nosotros vemos tan intenso justamente se debe a la presencia del triyoduro. Fíjense, ahora el análisis que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿ocurrió la reacción? ¿Va a ocurrir? No sé, pero la podemos analizar. Entonces, analizando qué pasa con los potenciales asociados al proceso de oxidación, perdón, de reducción y oxidación, uno puede determinar que el potencial es casi 1, entonces uno podría esperar que realmente la reacción va a ocurrir. Y es lógico que fuese a ocurrir, chicos, ¿por qué? Porque vemos un producto que es totalmente distinto a lo que teníamos inicialmente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo puedo evidenciar la presencia del triyoduro? Bueno, agregando almidón. El almidón, cuando uno agrega unas gotitas y ve un color azulado, bueno, justamente esto me está indicando que tengo la presencia de yoduro en el medio. ¿Está? Entonces, algo que tenemos que remarcar de todo este proceso es que
Ustedes ahora tienen que saber que no voy a poner de yoduro a yodo, sino que va a ser de yodo a yoduro. ¿Por qué? Porque si fuese yodo 2, el yodo 2 es una molécula de tipo apolar, y si fuese apolar, esta molécula sería insoluble en agua. Entonces, para que de alguna manera podamos decir que realmente tenemos esa molécula, no ve, aparte otra cosa, no vemos en el sistema nada que se esté separando en dos fases. O sea, me está indicando que todo el sistema es visible. Esa visibilidad se debe a qué? A que ahora el yodo que se está generando con el exceso de yoduro que estamos poniendo inicialmente, nos lleva a la generación del triyoduro. Entonces, este triyoduro de alguna manera se puede decir que está en equilibrio entre yodo 2 y yoduro. ¿Está? Obviamente que es un equilibrio que está totalmente desplazado hacia el triyoduro, pero algo de yodo en el medio voy a tener, que no lo voy a, digamos que no es perceptible a nuestros ojos, de alguna manera, porque ese equilibrio está desplazado hacia el especie de triyoduro, pero lo voy a tener. ¿Y es suficiente para qué? Para que de alguna manera este yodo se pueda, si ustedes se fijan, acomplejar con el almidón. El almidón, fíjense, tiene esta forma, si se quiere decir, helicoidal, y en estas partes, si se quiere decir, en estos intersticios, es donde se posiciona el yodo. Cuando el yodo se posiciona en estos intersticios, es que permite la generación de un complejo que da coloración azul. Bien, ¿qué pasa ahora si hacemos el mismo experimento, pero ahora en vez de hacerlo en medio ácido, lo hacemos en medio básico? Bueno, si ustedes se fijan, de nuevo, uno que esperar. Remarco, en el caso del permanganato, en este caso, chicos, el número de oxidaciones es el más alto, entonces no tiene otra que reducirse, o sea, tiene que sí o ser agente oxidante. ¿Sí? En el caso del yoduro, tampoco le queda otra, no se puede seguir reduciendo, o sea que en el caso del yoduro se tiene que oxidar. Lo único que se resta saber es que si de alguna manera el permanganato puede forzar a que el yoduro se oxide, que es lo que pasó anteriormente. Cuando uno hace el análisis, y si lo va, ya vimos que el medio ácido, si forzaba, el permanganato forzaba en su proceso de reducción a que el yoduro se oxide. En este caso pasa exactamente lo mismo, pero fíjense que ahora los potenciales cambian. También, a ver, entonces, fíjense lo que les decía recién. De nuevo, ahora es analizar si el permanganato, ya vimos que el medio ácido sí puede forzar a que el yoduro se oxide. Ahora lo vamos a analizar si lo puede forzar el medio alcalino. Cuando uno hace el análisis, fíjense que acá hay una situación bastante interesante que tienen que remarcar. El permanganato, el medio ácido, pasa de permanganato manganeso más 2 a una especie acuosa. En el caso del medio básico, el permanganato pasa a una especie que se llama dióxido de manganeso, y que cuando uno hace la reacción empieza a ver esto. Es como si ve un precipitado. Un precipitado, o si se quiere decir, ve como una opalescencia de color pardo. ¿Está? Si se quiere decir, es como que se genera un sólido de color pardo. Bueno, ese color que ustedes están viendo se ve justamente a la generación del dióxido de manganeso, que es justamente un precipitado, un sólido. Cuando uno deja evolucionar el sistema, se va a dar cuenta que en el fondo del tubito de ensayo, donde lo haríamos, queda todo un precipitado de color marrón o pardo, y por encima aparece color amarillo. ¿Sí? Eso de nuevo que me está indicando que la reacción sí ocurrió, solamente que ahora los productos son distintos. El producto me va a llevar que la reducción del permanganato en medio ácido pasa a dióxido de manganeso, y en el caso del yoduro, como vimos anteriormente de nuevo, va a ser a triyoduro. ¿Está? ¿Está favorecida este proceso? De alguna manera, ¿ocurre este proceso de forma espontánea? Y lo podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque el potencial sigue siendo positivo, pero es menos espontáneo.
de alguna manera que en el caso anterior, ¿sí? En el caso anterior el potencial era casi de 1 y justamente en este caso es apenas superior a 0. Entonces, si uno quiere de alguna manera llevar a cabo este proceso, se quiere decir el medio por excelencia, bueno, en este caso si tuviésemos que hacer una elección de medio, bueno, lo haríamos en medio ácido para favorecer el potencial de cero, ¿sí? Muchas veces también va a depender del tipo de producto que uno quiere obtener, porque si realmente el producto que uno quiere obtener es el dióxido de manganeso, eh, si uno quiere obtener el precipitado del dióxido de manganeso, lo va a hacer en medio básico y no en medio ácido. Exactamente. El color amarillo, una vez que precipitó, fíjense en que acá la guía les dice que tienen que dejar reposar 2 minutos. Cuando dejan reposar, aparece ese color amarillento. Ese color amarillo justamente se lo atribuimos o se debe al pillo. ¿Cómo lo podríamos confirmar? Y le agregamos unas gotitas de almidón y que aparece una coloración azul. Es justamente a la presencia del pillo. Estos son los diagramas que les pide a ustedes. Después les pide que construyan los diagramas de Frost y que lo hagan en el mismo gráfico. Acá se los mostramos para que ustedes lo puedan ver. Esto es lo que uno dice, construya los diagramas de Frost en un mismo gráfico. Esto es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes tienen acá esta situación donde tenemos un ejemplito para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué pasa cuando tengo los diagramas de Frost? El medio básico. Se los pide tanto el medio ácido como el medio básico. Yo les estoy presentando lo que pasa el medio ácido, el medio básico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos la tabla correspondiente para el manganeso, tenemos la tabla correspondiente para el yodo. ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense, como las dos pendientes son positivas, la idea es preguntarse, ¿va a forzar el permanganato la oxidación del yoduro, el medio básico? Y bueno, cuando hacemos la comparación, se van a dar cuenta que esta pendiente es un poquito mayor a esta, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer, pueden trazar una regla, compara las pendientes y se van a dar cuenta que esta pendiente es mayor, que quiere decir, o mejor dicho, esta es mayor a la del yoduro, yodo, que sería triyoduro. Entonces eso también explica, es una forma de explicar que realmente la reacción va a ocurrir. Cuando ustedes lo hagan a esto en medio ácido, se van a dar cuenta que esa diferencia de dependiente es mucho más marcada. Bien. La otra actividad les proponía pensar qué pasa con la oxidación y la reducción del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y para ello se lo va a hacer el medio ácido y se lo va a hacer también el medio básico, pero cambiando, fíjense, la especie que lo acompaña. En un caso va a ser yoduro y en otro caso va a ser permanente. Antes de avanzar con esto, yo lo que les propongo es que pensemos lo que estamos poniendo en este caso, ¿sí? En el caso del yodo, por el caso del yodo vamos a estar utilizando ácido sulfúrico, o sea que el medio va a ser ácido, y en el caso del permanganato vamos a estar utilizando hidróxido de potasio, por lo tanto va a ser medio básico, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos poniendo en un caso es peróxido de hidrógeno y estamos poniendo yodo. Entonces uno que puede llegar a decir, bueno, en el caso del yoduro no le queda otra que, si se quiere decir, reducirse. ¿Estamos todos de acuerdo? Perdón, al yoduro no le queda otra que reducirse o oxidarse. Se tiene que oxidar. Excelente. Entonces, si se tiene que oxidar, vamos a ver ahora si el peróxido se puede reducir.
¿Está? Entonces, fíjense, este se tiene que oxidar, ¿sí? Y este se tiene que reducir. Y eso de alguna manera es lo que uno puede ver de estas dos pendientes. Fíjense, si uno solamente analiza las pendientes, analicemos las pendientes. Si uno analiza las pendientes de todo lo que le pasa al si uno mezcla peróxido, si uno mezcla peróxido y mezcla ioduro, fíjense en lo que les conviene en este caso. ¿Sí? Y solamente analizamos pendientes en el caso del proceso de reducción. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, esta pendiente es mucho mayor que esta pendiente. Entonces, uno que puede llegar a pensar, solamente analizando pendientes que tienen que ver con el proceso de reducción. El agua, de alguna manera, el agua oxigenada tiene tendencia a que a reducirse y que el yoduro, de alguna manera, va a tener tendencia a que a oxidarse. Y eso lo puedo ver comparando las dos pendientes. Esta pendiente es mucho más importante que, por lo tanto, el sistema me está indicando que si yo pongo agua oxigenada y yoduro, el agua oxigenada se va a reducir y el yoduro se va a oxidar. ¿Por qué? Remarquen esto. El agua oxigenada tiene dos posibilidades. O bien puede reducirse o bien puede oxidarse. Entonces, de que se oxide o se reduzca va a depender de qué especie la esté acompañando. ¿Sí? O cuál, si se quiere decir, es la otra especie con la cual está reaccionando. Entonces, en este caso, dado que la pendiente de el agua oxigenada en el proceso de reducción es mayor que esta que tenemos en este caso, uno que va a poder llegar a decir, el agua oxigenada se va a estar ¿qué? Reduciendo y el yoduro se va a estar oxidando. Y eso es justamente lo que nosotros vemos. En este caso, lo que yo no le puse acá es qué verían, qué observarían, porque ya lo que ustedes van a ver, el agua oxigenada es incolora, el yoduro tiene un color amarillito, y cómo me voy a dar cuenta que está ocurriendo la reacción, porque aparece un color amarillo bien intenso, el cual ustedes pueden corroborar si le agregamos al medio. ¿Qué pasa ahora si vamos al medio básico? En el medio básico yo no estoy agregando yoduro, sino que estoy poniendo permanganato. Bueno, de nuevo, en el caso del permanganato ya sabemos que no le queda otro permanganato que reducirse, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, si bien no le queda otra que reducirse, ¿el peróxido tendrá tendencia en este medio a oxidarse? Porque no la podría llegar a tener. Entonces los dos podrían de alguna manera quedar como están. Los mezclamos, pero no ocurre ningún tipo de reacción. Entonces fíjense, si ustedes se fijan, el permanganato tiene tendencia a reducirse, fíjense que esta pendiente es positiva, perdón, esta pendiente es positiva, pero si ahora yo voy en medio básico, el permanganato de por sí, fíjense que acá está con un hidrógeno menos, porque está en medio básico, es apunta, pero es permanganato lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, ahora esta pendiente negativa me está indicando que el permanganato tiene tendencia a reducir. Entonces, justamente esto es lo que más, digamos, esto también me está certificando de alguna manera lo que yo voy a observar en el laboratorio. Yo ya puedo predecir a partir del diagrama de Latimer, perdón, a partir del diagrama de Ross, qué va a ocurrir en mi sistema. Fíjense, el permanganato tiene tendencia a reducirse, sí, tiene tendencia a reducirse, la especie que vamos a tener es el dióxido de manganeso, y en el caso del peróxido de hidrógeno, tiene tendencia a que esta pendiente negativa me indica que tiene tendencia a oxidar, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo justamente en el laboratorio. Ustedes cuando pongan agua oxigenada y dióxido de hipermanganato, el medio básico van a observar dos cosas. Por un lado, fíjense, el desprendimiento de burbujas, esas burbujas que van a ver van a ser justamente de oxígeno, y en el caso también van a ver la presencia de un precipitado
Al principio la solución se va a poner turbia, va a aparecer un color pardo, y eso justamente se debe a la generación del dióxido de manganeso, que cuando uno lo deje reposar en el tiempo va a decantar como un precipitado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso les tiene que remarcar o tenemos que remarcar en este caso. Bien, pequeñas conclusiones hasta el momento. El yoduro, como tal, va a ser siempre un agente que se tiene que oxidar. ¿Sí? O sea que va a ser un agente reductor. No, digamos, no tiene otra alternativa. En el caso del permanganato, tiene un número de oxidación más 7, o sea, la única alternativa es que se pueda reducir. O sea, siempre va a ser un agente de tipo oxidante. ¿Está? En el otro caso, se quiere decir, en el caso en el agua oxigenada, uno tiene que tener en cuenta de que tiene dos posibilidades. O bien actuar como agente oxidante, o bien va a actuar como agente reductor. ¿Sí? ¿Cuándo va a actuar como agente o como el otro? Y bueno, todo va a depender de cuál sea la otra especie que esté reaccionando. Y si la otra especie tiene el potencial necesario para qué? Para que realmente ocurra el proceso de oxidación y de reducción del peróxido de hidrógeno. Tengamos presente, el peróxido de hidrógeno, tanto en medio ácido como en medio básico, cuando se oxide, va a pasar a oxígeno. Vamos a ver desprendimientos de gas. ¿Sí? Pero ahora si se reduce, el peróxido se reduce a agua si estamos en medio ácido, o se reduce a oxidrilos si estamos en medio básico. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes más o menos tengan presente. Gente, en la última experiencia la idea es tratar de visualizar el proceso de inmutación de una especie, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo una especie, dependiendo del medio, puede sufrir si se quiere decir, una dismutación. O sea que en la misma especie cambia, en el mismo elemento cambia el número de oxidación y el número de oxidación, tanto porque se oxida como porque se reduce. Entonces lo que hacemos en este caso es poner 5 mililitros de una solución de tiosulfato y a eso le van a agregar 2 mililitros de ácido clorhídrico, ¿sí? Y lo que ustedes van a hacer es esperar unos minutos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que más tiene que llamar la atención de este enunciado es que en realidad lo que estoy haciendo es poner solamente un reactivo a lo cual después le voy a estar agregando un determinado medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el ácido clorhídrico uno diría, bueno, pero a lo mejor estoy esperando una reacción entre el tiosulfato y el cloruro. Pero en realidad, generalmente, cuando estamos en redox, los ácidos pueden participar de la reacción, pero en la mayoría de los casos los estamos dando para dar medio, ¿sí? No lo estamos dando para que reaccionen. Entonces, en este caso, lo único que estamos haciendo es, al tiosulfato lo estamos poniendo en un medio ácido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si al tiosulfato lo ponemos en un medio ácido? Entonces, para analizar esa estabilidad, uno puede ir al diagrama de Frost. Cuando ustedes hacen el diagrama de Frost, uno puede ver que estoy partiendo del tiosulfato. Acá tengo el azufre, azufre 8, este azufre elemental es azufre 8, y acá tenemos el ácido sulfuroso. ¿Sí? Pero dice, bueno, si yo trazo una línea que me une estos dos puntos, fíjense, el tiosulfato queda por encima de él. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera el tiosulfato tiene tendencia a dismutar o descomproporcionar de alguna manera. ¿Para qué? Para generar dos productos que tengan mayor estabilidad. ¿Sí? Entonces eso que me está indicando que el tiosulfato va a cambiar su número de oxidación, se va a oxidar y se va a reducir simultáneamente. ¿Por qué? Porque el medio ácido no es estable. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que realmente está ocurriendo la reacción? Porque a medida que pasa el tiempo aparece en el sistema una turbidez blanca. Esa turbidez que se va generando es justamente la presencia de un sólido, y ese sólido es justamente azufre elemental, que es azufre 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto que me está indicando? De alguna manera que esta especie se está reduciendo, ¿sí? Pero también se tiene que estar oxidando. Bueno, en este caso, ¿a qué se va a oxidar? Se va a oxidar a ácido sulfuroso. Gente, el ácido sulfuroso es más o menos como el ácido carbónico.
A medida que se va generando, se descompone el ácido carbónico en dióxido de carbono más agua. En el caso del ácido sulfuroso le pasa exactamente lo mismo. Por eso se los indica de esa manera. A medida que se va generando, se va descomponiendo en dióxido de azufre más agua. Entonces, en el proceso de reducción, el tiosulfato pasa a azufre elemental, que eso es lo que más que todo nos va a dar idea de que está ocurriendo esa reacción. ¿Sí? Pero si eso está ocurriendo y solamente le estoy dando medio, también se tiene que esa especie también se tiene que oxidar. Y lo que se va a estar oxidando es al ácido sulfuroso, que en realidad es al dióxido de azufre más agua. Esto puede ocurrir, y bueno, tendríamos que analizar cómo es el potencial del celda. Cuando uno hace el análisis de los diagramas de Latimer, se da cuenta que el potencial, si se quiere decir, de la derecha es mayor que el potencial de la izquierda. Por lo tanto, la sumatoria final me dice que el proceso de mutación va a ocurrir y que el tiosulfato no es una especie estable en medio acuoso. Cuando ustedes hagan la comparación, se van a dar cuenta que esto no se da en el medio alcalino. Por lo tanto, si uno tiene que conservar una solución de tiosulfato, no la tiene que hacer en medio ácido, sino que la tiene que hacer justamente en medio básico. Gente, acá abajo ustedes tienen un link, no sé si lo podemos ver, vamos a ver si da. ¿Lo pueden ver? Da, no importa. A ver, chicos, ese era el link, solamente con eso terminábamos con esta parte. Es un link donde ustedes van a ver qué sucede, lo pueden abrir, está bastante piola, tiene una solución de tiosulfato, le agregan el ácido clorhídrico y van viendo cómo a medida que va pasando el tiempo, la solución se va empezando a poner turbia y aparece ese precipitado, ese color blanquecino lechoso que justamente nos da idea de que está apareciendo el, el azufre elemental, ¿sí? Y esto también pone en evidencia la descomposición, digamos, la inestabilidad del tiosulfato en medio ácido. No se produce, digamos, la cantidad de dióxido de azufre que se genera no está marcada como para que uno pueda ver un burbujeo muy marcado de eso. ¿Sabes? Como si tuviese, pasa lo mismo por ahí con el ácido carbónico, que cuando se genera no ves un burbujeo muy marcado de dióxido de carbono. ¿Sí? Lo más evidente, o lo más, digamos, lo que se pone en evidencia en este caso, es justamente la generación de ese, digamos, de esa turbidez lechosa que es justamente la producción de azufre elemental.